presentamos su programa Enfoque en el Reino. Amigos, les saluda el hermano Edwin Mauricio Alza, la voz en español del hermano Anthony Bassard, máster en teología en la Universidad Bíblica de Atlanta, Georgia. En esta ocasión para compartir el tema Ver al Padre por medio del Hijo. La singular belleza de la fe cristiana es que Dios se revela en Jesús, el Hijo de Dios. Jesús no es solo un hombre, si te refieres a que Él es un hombre excepcional. Jesús es único. Él es la cabeza de la nueva creación, la contraparte de Adán. Jesús no cometió pecado, pero fue tentado como todos los seres humanos lo son. Hebreos 4:15. Jesús fue creado sobrenaturalmente por la acción del Espíritu de Dios, su energía creativa, su presencia. Trabajó en la Virgen María. Jesús fue preplaneado, predesignado. Esta es la creencia de Pedro. Lea 1 Pedro 1:20. Un destacado portavoz de la fe cristiana y que fue entrenado personalmente por Jesús y dio su vida por la fe. Pedro y los apóstoles enseñaron que Jesús nació en el seno de María. Allí empezó a existir, porque fue engendrado, lo cual es igual a decir que fue traído a la existencia. Por supuesto, por obra del Padre, por su Espíritu. Todos los hijos son, por definición, producto de su Padre. Jesús no es una excepción. La palabra hijo y la palabra engendrado son completamente sin sentido si se piensa que Jesús es coigual y coeterno con el Padre. En un intento de ocultar su confusión, los sistemas tradicionales de creencias afirman que Jesús fue engendrado eternamente. Pero este lenguaje no tiene significado reconocible. Es muy parecido a hablar de círculos cuadrados. Ser engendrado es tener un comienzo. Pero si algo existe eternamente, no tiene principio entonces. Jesús, el Hijo de Dios, fue engendrado. Así que el Hijo tuvo un principio. Su principio fue su concepción milagrosa provocada por Dios. Solo el Padre es el único Dios. Hay un solo Dios, el Padre. Primera a los Corintios 8, del 4 al 6. Jesús llamó a Dios su Padre, el único que es verdaderamente Dios. Así habló el Señor Jesús sobre el Padre, en Juan 17:3. Y en Juan 5:44 le llama el Dios único. Dios es descrito con pronombres personales singulares. Los pronombres singulares definen una persona como una y no más. Más de 11,000 veces Jesús es el Señor Mesías, Adoní, mi Señor, del Salmo 110:1. Este salmo es la gran clave para la comprensión y dice claramente que Jesús no es el Señor Dios, Adonai. Más bien es el Señor Adoní, humano, supremo Señor. Adoní, en todas sus 195 ocurrencias, nunca se refiere a Dios. En cambio, el Señor Jesús nunca es llamado Adonai, el cual es un nombre exclusivo para el Padre. Algunas traducciones modernas, al doblar el texto del original griego, dan a entender que Jesús estaba vivo antes de que Él naciera. He aquí un ejemplo. Abra la traducción Nueva Versión Internacional en Juan 16:28. Usted va a leer allí que Jesús tenía la intención de volver, regresar al Padre. Pero comprueben otras versiones, la versión revisada, la versión nueva estándar americana o el original griego. No hay nada en el texto que nos haga leer volver o regresar. Jesús se dirigía al Padre, no que iba a regresar o a volver a Él. En Juan 20:17, Jesús habló de ascender al Padre, en la misma Nueva Versión Internacional. Pero la misma cambia totalmente el sentido de lo que Jesús dice: yo voy a volver al Padre, yo voy a regresar al Padre.
Las palabras de Jesús en el original simplemente afirman que Él iba a ascender al Padre, no a regresar al Padre. Las malas traducciones deberían alertar a los lectores de la Biblia que los sistemas de creencias a veces insertan en la Biblia, o los sistemas de creencia se insertan en la Biblia, en lugar de ser encontrados allí. Una traducción fácilmente puede convertirse en una forma sutil de interpretación que justifique un sistema de creencias en particular. La mejor manera de estudiar la Biblia es preguntar: ¿cuál es la visión de conjunto de un tema en particular a través de las páginas de la Biblia en su totalidad? Es particularmente importante buscar en el Antiguo Testamento por la visión de quién es Dios y quién es el Mesías. ¿Tiene acaso la Biblia hebrea algo que decir sobre un hijo que ya estaba vivo antes de su nacimiento? La respuesta es rotundamente no. Los profetas hebreos previeron la venida del Hijo en el futuro. El futuro a la hora de la profecía. Lo prevían apareciendo en la escena de la historia. Así, en la profecía clásica de la futura aparición del Hijo de Dios, que es también el Hijo de David, Dios anuncia a David 1000 años antes del nacimiento del Mesías, y dice: yo seré para él padre y él será mi hijo. Segundo Samuel 7:14. Tomamos nota que Dios no dijo nada en absoluto acerca de un hijo ya existente con él en el cielo. El Hijo de Dios había de ser el agente exclusivo de Dios que provendría de la línea de David, y debido a la milagrosa concepción creativa efectuada por Dios, sería designado Hijo de Dios. La instrucción preciosa que nos ha dado el ángel Gabriel es esta, y es necesario repetirla constantemente. Es por eso, por esa razón, debido a eso, o sea, la acción de Dios en María, que el Hijo unigénito traído a la existencia sería el Hijo de Dios. Lucas 1:35. Sostener que Hijo de Dios significa en realidad Dios mismo convierte en una tontería esta enseñanza simple y elemental de la Biblia. La desfigura. En una declaración excelente de los hechos, un teólogo líder en nuestro tiempo dice así: ser llamado de Dios en la Biblia significa que no se es Dios. Correcto. Esto debería ser evidente, pero la presión de la tradición y los concilios eclesiásticos, amenazando con anatemas a todos los que pudieran cuestionar sus dogmas, hace que sea muy difícil para los lectores de la Biblia entrar en el mundo judío de la Biblia. Este mundo de Jesús y el Nuevo Testamento es deliciosamente libre de las doctrinas complicadas y misteriosas acerca de Dios que se idearon unos 400 años después de los tiempos bíblicos. Allí llegaron a su conclusión, llegaron a ser oficiales. Nosotros los lectores debemos aprender a distinguir que buena parte de lo que han aprendido en la iglesia, debemos advertir a los lectores que eso realmente no viene de la Biblia. Y lo que se ha aceptado como bíblico se lo hizo lamentablemente sin un examen cuidadoso. El punto culminante de las relaciones de Dios con el hombre llegó cuando Dios le habló en el final de los días, en el final de los tiempos. Habló al hombre por medio del Hijo. Habló por su Hijo. Hebreos 1:1 y 2. Dios en la carta a los hebreos dice: habló de muchas maneras diferentes a los padres, los patriarcas, pero dio su mensaje final, la palabra, en su Hijo. Ese Hijo, dice el mismo autor, es superior a los ángeles, superior a Moisés, superior a Josué, superior a Leví. Si el autor de Hebreos realmente creía que Jesús era Dios, es muy extraño que se afane tanto para demostrar que Jesús es superior a los voceros preeminentes de Dios en el Antiguo Testamento. Lo único que tenía que hacer el autor de los Hebreos, si hubiera creído eso,
era decir Jesús es Dios. Pero él nunca dijo esto, ni ningún otro escritor del Nuevo Testamento. Al ser cuestionado por las autoridades religiosas judías hostiles del por qué Jesús estaba haciendo una declaración de ser igual a Dios, porque esto lo dijeron sus enemigos, Jesús dio una respuesta muy interesante para dejar las cosas claras. Negó que él fuera Dios. Más bien se comparó a los jueces de Israel, a quienes Dios había llamado dioses en el Salmo. Es evidente que este uso de la palabra Dios, un segundo uso, en los jueces humanos de Israel, significaba que representaban al único Dios, no que eran en realidad Dios. Si esos importantes agentes humanos israelitas, agentes de Dios, eran dioses, entonces Jesús argumenta, él tenía derecho a ser llamado hijo de Dios. De ninguna manera Jesús reclama la igualdad con Dios. Su mayor pretensión era ser hijo de Dios. Hasta el final. Hasta cuando fue interrogado por el sumo sacerdote antes de ser el Señor Jesús llevado a la muerte. Este episodio en Juan 10 debe ser cuidadosamente estudiado. Muchos escritores contemporáneos simplemente dejan de lado las palabras de Jesús cuando respondió a la acusación de que estaba haciéndose igual a Dios. Algunos saltan a la conclusión de que los enemigos de Jesús precisamente habían entendido lo que Jesús estaba diciendo. Eso no es así. Jesús tuvo que aclarar sus afirmaciones y lo hizo mediante la comparación de sí mismo a los jueces humanos de Israel. Su posición era como el revelador supremo del plan de Dios. La enseñanza de Jesús nos da una idea de lo que Dios está haciendo y lo que Él espera de nosotros. Jesús es la palabra de Dios, la mente de Dios, el pensamiento de Dios, que se manifiesta a través de un ser humano perfecto. Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo. Significa que Dios estaba llevando a cabo su propósito de salvación con Jesús como su agente misionero final para rescatar al mundo de las garras de Satanás. Tomás tardó en darse cuenta de la singularidad de Jesús y Jesús le increpó con estas palabras. He estado tanto tiempo con ustedes y ustedes no me conocen. Si me han visto a mí, han visto a Dios. Juan 14, 5 al 11 y también 12:45. El Dios a quien Tomás finalmente reconoció en Jesús, con esa famosa alabanza, era el Dios de Jesús. También así lo reconoció. Jesús es como una ventana perfectamente clara que nos da una visión de Dios. Jesús es Dios en tanto como puede ser contenido y revelado en una persona humana. Varios pasajes en algunas traducciones de la Biblia fuerzan al original al decir lo que no dice. He aquí dos ejemplos. La primera, a Timoteo 3:16, en muchas versiones dice Dios fue manifestado en carne. Las versiones modernas, tras una lectura de los mejores manuscritos, leen más bien y traducen el que fue manifestado en la carne o aquel que fue manifestado en carne. Primera de Juan 5:7 inserta una declaración que refleja largos tiempos después de la finalización de la redacción de la Biblia. Es un añadido. Este versículo se encuentra, por ejemplo, en la Reina Valera, pero ha sido con razón quitado de todas las traducciones modernas. Es universalmente conocido por ser una falsificación este versículo, y nunca debe utilizarse como la base de un argumento doctrinal. Al parecer, inclusive, no consta en ningún manuscrito griego hasta el siglo XV. La Biblia cobra vida para sus lectores en una nueva forma cuando se reconoce el carácter judío de Jesús y de la fe de una vez para siempre entregada al pueblo de Dios. Y aquí pueblo de Dios significa los fieles judíos. Judas, verso 3. Jesús se suscribió sin reservas al principio cardinal del judaísmo que se encuentra en Deuteronomio 6:5. Dios es un solo Señor y no hay otro fuera de Él.
Esto es lo que llamamos el monoteísmo unitario. Este es el credo de Jesús y los escritores de la Biblia. Como un destacado estudioso de Cambridge recientemente escribió, Juan es como un testigo sin desviaciones, como cualquier otro en el Nuevo Testamento, del principio fundamental del judaísmo, del monoteísmo unitario. Romanos 3:30, Santiago 2:19, Juan 5:44, Juan 17:3. Son los versículos que da J.A.T. Robinson en más de 12 estudios del Nuevo Testamento en la página 175. En otras palabras, Juan y Jesús creían que Dios era una sola persona, no tres. Este credo tiene una belleza simple y es probable que gane la atención de los judíos de hoy y de los musulmanes. La iglesia tiene una larga historia de erigir una barrera innecesaria entre ella y las comunidades judías e islámicas, al proponer la idea muy extraña e inexplicable que Dios es misteriosamente tres y aún uno. Judíos y musulmanes instintivamente rechazan tal idea. Los judíos se niegan, y con razón, a cualquier idea de que un Dios de tres personas se encuentre en la Biblia hebrea, el Antiguo Testamento, la Biblia que alimentó doctrinalmente a Jesús. Y los musulmanes saben que su Corán reconoce a Jesús como un profeta, por lo menos, y virginalmente concebido. Entonces debemos luchar con fuerzas contra la visión tradicional de Dios como tres en uno. ¡Qué maravillosa oportunidad para un nuevo evangelismo! El Dios de Jesús es un solo Señor. Los judíos creen que Dios es uno, y lo mismo hacen los musulmanes. Queridos amigos y hermanos, hasta aquí nuestro compartir del día de hoy. Recuerden, hemos tratado de este interesantísimo tema acerca de ver o contemplar a Dios en la persona de Jesús. Ver al Padre por medio del Hijo. Me despido. Se despide de ustedes el hermano Edwin Mauricio Alza, la voz en español del hermano Anthony Bassar, de la Universidad Bíblica de Atlanta, Georgia. Hasta la próxima y sigamos enfocados en el reino de Dios.